Hola a todos, a cada uno de los participantes dentro del Foro Cristiano. Como cada domingo le damos la bienvenida, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos un día más a ustedes y a mí adentrarnos dentro de las Escrituras para profundizar en un tema. El tema de hoy es: no detengas tu oración a causa de los disímiles circunstancias, mejor acalla cada tormenta, cada situación difícil, cada crisis, cada caos, a causa de la oración. Dicho esto, el tema base lo vamos a encontrar hoy en Efesios 5 del 15 al 17. Y nos dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seas necio, sino entended cuál es la voluntad del Señor. La oración. Nosotros los seres humanos se nos otorgó la capacidad de aplicar lógica, raciocinio y la capacidad de hablar, de expresar nuestro pensamiento, de expresar nuestro sentir, de decir qué es aquello que nosotros sentimos, pensamos, decimos, etc. Nosotros debemos estar muy atentos toda vez que estamos hablando con nuestro Creador. La criatura frente a su Creador debe tener una buena comunicación y debe cumplir aquel propósito para el cual fue diseñado. El diseño del ser humano está, a pesar de que es una máquina exquisita, extraordinaria. ¿Por qué? Porque nosotros en toda la creación somos los que tenemos ese privilegio de conversar, de hablar, de entendernos, de comunicarnos. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la Torre de Babel, vemos que se confundió aquella comunicación y se le dificulta un poco más al ser humano a razón o en atención a los diferentes idiomas o lenguajes, aquellas fronteras idiomáticas, en razón a la cultura, aquellas muletillas o aquellas expresiones locales o regionales. Son muy distintas, varían de un idioma a otro, cambia mucho el contexto. A veces y en ocasiones esto para el habla hispana, vemos cómo aún siendo el español el mismo lenguaje que rige para Centroamérica hacia el Cono Sur, en España algunos hispanoparlantes, nosotros vemos cómo se nos dificulta y hay muchos términos que pareciesen que refirieran a lo mismo, sin embargo, el contexto es distinto y tienen diferente significado. Nosotros cuando dialogamos con Dios, usamos de un idioma universal, es decir, Dios es Dios y Él entiende todos los lenguajes. Ahí no hay barrera idiomática. Ahí lo que hay es que nosotros tenemos que disponernos y aperturarnos. Debemos de preparar un tema de conversación y debemos dejar y soslayar de lado todo aquello que está en nuestro entorno. En el lenguaje cristiano, nosotros dejamos de lado el mundo y nos adentramos a esa intimidad, a ese recinto, para hablar con Dios. Entonces, nosotros sabemos que toda vez que vamos a conversar con el Creador, sabemos que tenemos que tener un tema preparado de que vamos a conversar. Porque son tantas las cosas en el ser humano, no solo las vicisitudes de la vida, sino en el giro ordinario de la actividad, que cuando llegamos a conversar con él fácilmente nos podemos distraer. Traemos una carga. Nosotros vemos en la luz de las Escrituras como Marta, ella cae, ella está afanada con los quehaceres del hogar. Hay otras personas que están afanados con su trabajo, labor, destajo, lo que realicen para la manutención y el sustento de todas y de cada una de sus necesidades. Otros están ocupados en cualquier diversidad de temas.
Las diferencias pueden ser muchas, toda vez que nosotros estamos hablando de aquel tiempo que apartamos. Si nosotros nos vamos a Eclesiastés 3, vamos a ver que parte del versículo 1 inicia, dice, todo, no algo, no algunas cosas, sino todo tiene su tiempo. Cada momento tiene su hora. No es antes, no es después, sino en el momento exacto. ¿Qué quiere decir eso? Aprender a agendar nuestro tiempo. Cuando nosotros somos ordenados, recuerden ustedes que Dios es un Dios de orden, entonces nosotros tenemos que aprender a ser ordenados, a agendar y ser buenos administradores de nuestro tiempo. Nuestro tiempo es vital, es importante, es trascendental. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos vamos a Habacuc 2 y vamos a ver el verso 1 y dice lo siguiente. Estaré atento y vigilante. Atención y alerta. Estar alerta es estar enfocado, es estar concentrado. Dejar de lado, recuerda que nosotros como esa máquina perfecta, extraordinariamente exquisita y bien hecha, realizada, en nuestra mente tiene la habilidad de concebir una lluvia de ideas. Por lo cual nosotros en el ejercicio del dominio propio como titulares de nuestro cuerpo tenemos la capacidad de dominar lo que estamos pensando y ordenarlo. Ese lugar, ese laboratorio, nosotros poseemos esa virtud en ejercicio y en atención de dominar nuestros pensamientos. Entonces, cuando en Habacuc 2.1 nos dice, estaré atento y vigilante, entonces nos está llamando a enfocarnos y está llamándonos a dominar, a concentrarnos, estar ese alerta y estar enfocado como centinelas en nuestro lugar. ¿Cuál lugar? En el lugar de conversación. Porque el hombre requiere de conversar con su creador. La criatura frente al creador necesita una buena comunicación. ¿Será que Dios no conoce de nosotros? Sí. Nada pasa por alto o desapercibido a sus ojos. Él está atento y también está en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, conoce todo. ¿Para qué nosotros conversamos con Él? La razón es que es la manera de conocernos y conocerle, es la manera de pedir guianza, dirección, es la manera de tomarnos de su mano y empezar a trasegar nuestra vida junto a Él, como ese esposo, Isaías 54:5, ese esposo, ese compañero de vida, ese compañero de proyecto de vida que es fiel, es leal, es honesto y es firme. ¿A qué? A ese pacto, a esa relación, a ese matrimonio, a ese maridaje. Nosotros pues tenemos que comprender que nosotros vamos a buscar de su presencia, esa Shekinah. Nosotros atraemos la presencia de Dios para que llene nuestro recipiente, nuestra alma. Nuestra alma requiere de su presencia y requiere que sea llena de su conocimiento. ¿Y qué conocimiento debemos adquirir? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Para qué somos? Y demás. Es allí donde nosotros empezamos a dar una cantidad de respuesta a cualquier cantidad de interrogantes. Y ahora bien, cuando nosotros vemos que Jesús le hace un llamado de atención a María, su amiga, porque nosotros vemos que María, Marta y Lázaro son sus amigos, se les llama amigos, son muy cercanos, a tal grado de que cuando Lázaro fenece, automáticamente se le envía el mensaje a su amigo Jesús. ¿Para qué? Para que ya ellos conocedores de todo su ministerio, del poder y el despliegue de poder que hay en este ser y que es el Hijo de Dios y que es la personificación, lo más cercano que el ser humano ha tenido en representación a Dios en medio de la humanidad, Emmanuel. Y vemos cómo
Él se compunge del dolor de estas personas a razón de ese amor inmesurable y a razón de todo ese cóctel de sentires que debe haber en cada uno de ellos y del cual Él es conocedor. Cuando nosotros llegamos a la oración, también llegamos como esos amigos. Él conoce todo aquello que atañe a nosotros. Él nos conoce y sabe cuáles son esas vicisitudes o aquellas circunstancias o aquel caos o cuáles son esos anhelos o aquellas aspiraciones o cuáles son aquellas percepciones o cuáles son aquellas dudas, en fin, toda esa cantidad de cuestionamientos que hay al interior nuestro. Entonces nosotros nos acercamos a ese lugar santo de lo santo, es decir, a ese lugar santísimo, a la intimidad, y vamos a ¿qué? A contar. Vamos a contarle como lo haría aquella esposa a su compañero de vida que eligió en medio de multitudes de cortejadores, escogió uno para que hiciera su proyecto de vida y se casó con él. Y con él trajo una descendencia, porque fue de ese y no de otro a quien había hallado el mérito en una diversidad de propuestas y a él lo eligió para ser su compañero de vida y para acompañarla desde el momento en que se casan hasta el momento en que fenecen. Asimismo, nuestra relación con Dios, desde el momento en que nosotros nos acercamos a Él y le aceptamos como ese marido, Isaías 54, 5 dice, el Señor tu Dios es tu marido. Es un matrimonio que tenemos con Él. ¿Y para qué hace esa pareja dentro de esa institución de familia, dentro de esa institución del matrimonio? Confianza, lazos de confianza, lazos de hermandad, lazos de fidelidad, lazos de lealtad, lazos de honestidad, de compromiso, de ayuda, de acompañamiento, una cantidad. ¿Y qué vamos a conversar con ese compañero de vida? Todo. Desde aquello que hemos logros, éxito, pero también fracasos, frustraciones o miedo, o también cosas que los dislike, aquello que nos desagrada. Muchas cosas son las que nosotros conversamos con nuestro compañero de vida. ¿Cómo no hablar con nuestro Creador si somos su creación, esas criaturas en sus manos? Él dice que Él es ese padre de familia y hace un cotejo, y hace un parangón. Dice, si ustedes siendo malos hombres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Automáticamente está recalcando y está enfatizando en aquellas debilidades humanas, aquellas debilidades terrenales. Y empezamos nosotros a mirar una cantidad de situaciones y circunstancias que nos va a decir que Él es un Padre espectacular. Él dijo, yo no los dejaré huérfanos. Él dijo, yo no me voy a desprender de ustedes, aún más allá de la muerte, yo estoy ahí con ustedes tomados de su mano. Todos se pueden alejar, todos le pueden dar la espalda. Y lo van a hacer usualmente en aquellos momentos álgidos, en aquellas crisis, en aquellas caos, en aquellas dificultades y demás, en enfermedad y demás. Pero yo no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, no los voy a abandonar. Yo estoy firme en la brecha, tomado de su mano. Entonces, tenemos la confianza de entrar a ese trono. Podemos estar confiados porque Él va a ingresar con nosotros y va a tener esa conversación intuito persona y va a hablar con nosotros asuntos que para cada uno son trascendentales, son importantes. Y allí empezamos nosotros a desplegar esa confianza. Toda vez que estamos hablando del término de confianza, estamos hablando de fe. Una palabra muy corta, 2 letras, pero la profundidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6. Es imposible agradarle. Es necesario que crea que le hay, que lo que se está pidiendo ya lo tiene, que lo que se está hablando está en respuesta. Hay que entrar. ¿Y qué es fe? La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Hebreos 11, 1 y 2. Nosotros pues empezamos a desarrollar, a desplegar esa confianza o fe. Esa es la situación primaria de la relación de pareja. La confianza. La fe en el uno al otro porque no quedan grietas a la duda.
no quedan grietas y no se fracciona esa confianza. Entonces resiste, es como aquella casa que fue construida sobre la roca o sobre la peña, siendo esa peña Jesucristo, inamovible, un fundamento sólido, conciso. Nosotros pues empezamos a entender y a desplegar una cantidad de términos y decir, oiga, ¿dónde tengo yo depositada mi confianza? La confianza es símil de un banco. Cuando nosotros vamos a depositar nuestra economía, nuestro sustento a un banco y sabemos y estamos confiados que allí es un lugar seguro de bienestar, estar bien. Entonces empieza a cobrar relevancia, eficacia y eficiencia. Dos términos que le van a dar una connotación a la relación. Nosotros pues, y también a la hora de hablar de derecho y de civil, nos va a dar firmeza a la hora de ese contrato matrimonial o conyugal. Bien, entonces, por eso la invitación en Habacuc 2:1 dice que estar atento y vigilante. Atento es concentrado y enfocado. No podemos desatendernos porque sabemos que nuestro pensamiento en cuestión de segundos se pierde y nos distraemos. Vamos con el celular hablando y estamos hablando algo, pero algo nos llama la atención y automáticamente la mente vuela y damos un viro hasta de 360 grados, 180, 90 y ya no vamos al lugar. Nos perdemos, fácilmente nos perdemos porque hemos perdido el enfoque. Nuestra atención se desatendió en cuestión de segundos. Así, cuando nosotros entramos a la intimidad con Dios, a ese recinto, a ese tálamo de aquella novia, la habitación nupcial con Dios, nosotros tenemos que dejar de lado todo. Hoy que estamos en pleno auge de la tecnología, los celulares, el internet, etcétera, tenemos que soltarnos y desprender y hacer apagar todos y cada uno de ellos en atención a que ese instante en nuestra agenda es la que le hemos apartado a nuestro Creador. ¿Para qué? Bueno, son muchas cosas las que podemos conversar con Dios. Lo que nos sucede, nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestros anhelos, problemas. Hay crisis, todos. Las crisis hacen parte de nuestro crecimiento. Ya tuvimos un estudio de ello y cómo esas crisis son empleadas por Dios para que nosotros de manera coherente y consecuente vamos creciendo, no solo cronológica o morfológicamente, sino también espiritualmente. Va a hacer su aporte en cuanto al crecimiento y en cuanto a la experiencia. Y nos va a hacer expertos, peritos en aquello que estamos desarrollando en atención a examen o prueba. Prueba igual a examen. Entonces, estamos siendo evaluados en un aspecto, pasamos una prueba. Y a veces las crisis, las pruebas, en ocasiones a muchas personas se les juzgan porque están pasando diferentes pruebas. Les dicen, eso es pecado. ¿Quién sabe qué hizo? Y bueno, ahí está la razón. No, las pruebas también pueden ser en atención de crecimiento para darnos y generar experiencia, para formar en nuestro carácter y darle firmeza, también para valorar el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra o el valor que nosotros le damos a cada palabra que Dios nos ha dicho, o también en atención a reprensión cuando dice el pecado, o estas pruebas también van a dar un fiel cumplimiento en atención a conocimiento. Ahora bien, dicho esto, entonces tenemos muchas cosas de qué conversar. De pronto nos hicieron algo, Señor, mira, me sucedió esto. Como le diríamos nosotros a nuestro compañero de vida, no con el ánimo de que de pronto se imaginan ustedes que le digan a su cónyuge algo que les haya sucedido y les diga, eso ya me lo dijo, eso ya me lo contó, eso ya lo sé. Eso es un sinónimo de una atención grande de que ya esa relación no va para más. Dios nunca nos va a decir eso. Dios siempre va a estar a la expectativa y siempre va a tener ese tinte de interés y siempre va a estar muy interesado en todo aquello que estamos pensando. Porque nuestro pensamiento de ayer
no es el mismo de hoy, ni será el mismo del futuro. Él va progresiva y exponencialmente cambiando, nuestros gustos también, nuestros intereses y demás. Y Él lo sabe todo, pero Él quiere que nosotros lo contemos, porque cada vez que nosotros nos arrimamos a contarle a Él algo, lo primero que nosotros nos vamos a enterar es de que hay cambios, de que hay cosas que hay que ponerle y hay que prestar atención. Y vamos a tener una respuesta. En ocasiones, nosotros no nos enteramos porque estamos como en automático. Y el estar en automático implica que parecemos marionetas o robots. ¿Ustedes creen que si Dios hubiese querido hacer robots, los hacen en embalaje como en una fábrica? Uno muy parecido al otro y entonces todo llega. Ahí no sería un humano. Pero Dios nos dio libre albedrío, es decir, nos dio la maravillosa bendición y regalo de tomar decisiones, expresar nuestra voluntad. También nos dio esta máquina perfecta llamada cuerpo, con esta boca para expresar y comunicar conforme o no conforme, pensamientos, sentires y demás. Así en las cosas, nosotros tenemos que tener claro de que la oración, lo que va a decirle a Dios es pensamientos. El laboratorio del pensar genera y crea constantemente. O suprime cuando le damos delete a algunas cosas. Sentimientos. Entonces vamos a hablar de sueños, vamos a hablar de deseos o aspiraciones, vamos a hablar de miedos, vamos a hablar de gustos, disgustos y demás. Esas cosas debemos de prepararlas. Todos los días llegamos con algo diferente, algo que nos sorprende, algo que nos atrapa, algo que nos disgusta y demás. Una mejor manera de expresar, no detengas tu oración a causa de los disímiles asuntos, circunstancia, caos, abrumo, tormenta. Vamos a la cita base, Mateo 8, 23, 26, y nos va a decir, y esa misma cita que les voy a leer, ustedes la van a encontrar en Marcos 4, 35 al 41 y Lucas 8, 22 al 25. Allí se nos habla de una circunstancia y una situación que acaeció aproximadamente 2024 años en nuestro calendario gregoriano. Ahora bien, estaba Cristo y estaban sus discípulos o sus alumnos o sus hombres de confianza, y estos hombres de confianza eran 12 y estaban con él. Y en ese momento él decide irse a reposar un rato. Para Dios, en él no hay improvisaciones. Él no es un Dios de casualidades o del azar. Él no deja nada, ningún asunto al azar. Todo tiene una razón. Entonces es un Dios de causalidad. Entonces, la causa de él apartarse un segundo de ellos luego de una enseñanza es mirar y hacer una métrica, no porque él no lo sepa, sino porque ellos no lo saben. Va a poner frente al espejo de la verdad de cada uno de ellos cuánta fe ostentan ante él y cuánta fe dicen ellos frente a él tener. Al colocarlos en evidencia se dan cuenta que la fe es mínima, está reducida a su mínima expresión. ¿Y cómo presenta ese examen o ese quiz, ese pequeño quiz a modo de prueba? Hay una tempestad. Están en la barca y la tempestad arrecia. Y pues ya se pueden imaginar cuando uno está en un barco y empieza ese oleaje, cualquier cantidad de megalitros, y automáticamente empieza el abrume, el factor miedo y el factor estrés, el factor duda por incertidumbre, porque el ser humano no conoce el futuro. Entonces la incertidumbre genera ansiedad, esa ansiedad va a dar estrés y bueno, el estrés da cabida a todo. Y estos hombres empiezan a mirar el oleaje, la tormenta,
el ventarrón de lado a lado, y dice, vamos a morir. Y queda frente a lo vulnerable o lo frágil. En la Biblia encontramos el término frágil en un parangón, una alegoría al matrimonio. Le dice que al esposo que cuide a su esposa como vaso frágil. Está hablando a Cristo respecto del hombre o la humanidad en cuanto a la fragilidad frente a la muerte, la enfermedad y el pecado. Entonces le dice que la cuide como vaso frágil. Ahora bien, dicho esto, cierro ese paréntesis y empiezan ellos a temer por su vida. Y lo primero que hace cualquier persona que está abrumada o asustada frente al miedo es gritar, sálvanos, Señor, sálvanos, perecemos. Lo primero que él hace es enrostrar hombres de poca fe. Los puso frente al espejo de la verdad y les dijo, a ver, el examen en este momento lo acaban de perder por la duda de cada palabra que yo les he dicho. Porque si hubieran creído a cada palabra que yo les he dicho y hubieran creído en mí, la reacción hubiera sido diferente. Pero cuando no le creemos a Cristo y no creemos en lo que Él ha dicho, la duda hace mella. La duda empieza a mover la nave o el arca de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. La estremece, la sacude y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y automáticamente se levantó, porque estaba acostado, se levantó y reprendió al mar e hizo gran bonanza. Nosotros vemos en Marcos 4:39 que le dijo, enmudece y calla a esa tempestad. Traigo esto a cotación en razón de, está conversando, luego es una oración. Todo lo que nosotros conversamos con Dios es una oración. Decimos muchas oraciones en nuestro diálogo. Aquí están, en una oración. Eso es orar, hablar. Ellos están orando con el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí nosotros empezamos a ver la importancia de creerle a Dios. La importancia de saber estar confortables, cómodos, en confianza con Él para poder dialogar. Ellos estaban en confianza allí, sí, demostraron su miedo. Todos eran hombres. Y eran hombres que estaban acostumbrados al mar, al oleaje. No era cualquier persona, ellos estaban acostumbrados a sortear las diferentes circunstancias en el mar porque la actividad de ellos eran pescadores, la mayoría. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Estaban tranquilos? No. A pesar de que habían sorteado diferentes circunstancias y situaciones muy disímiles una de la otra, vemos que esto los abrumó hasta el grado de que empezaron a gritar y a llamar al maestro, al rabí, rabí, rabí. Los alumnos llamando al maestro, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos soluciones, esto está tremendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Usted es el Mesías, a ver qué va a hacer. Por eso recrimina, porque ellos eran experimentados en agua. Ellos eran hombres que estaban acostumbrados a las diferentes situaciones y circunstancias y a conocer el mar. Y automáticamente acalló todo aquello que los tenía distraídos de la fe. Eso sucede cuando nosotros entramos en oración y nos distraemos. Por eso dice, no detengas, no pares tu oración, no la mengúes, no la pares y no la mermes, sino deja fluir. Fluye en la conversación. No necesita traer histrionismos de actor, aquí llegar y aparentar, como hacen con los seres humanos a razón de la hipocresía, el engaño y la mentira. No. Solo necesitan ser ustedes, como en esta circunstancia, esta situación, donde estos hombres están hablando con el Mesías, están orando con él. Pero resulta que vino la turbulencia, la tormenta, el caos, la crisis, la enfermedad, el desastre, la decepción, etcétera, la enfermedad, el desengaño, la duda, la incredulidad, etcétera. Y ¡boom!
Los dejó perplejos. Le llegó un espíritu de estupor, de tontera, y no los dejó pensar y quedaron pasmados, alelados. Eso detiene la conversación, detiene la confianza y no fluye ninguna conversación, porque no se puede hablar de una conversación donde no existe confianza. Es muy importante a la hora de hablar, de fluir en la oración, la fe. La confianza que nosotros hemos depositado. Y para desarrollarla, para alimentar esa fe, para que esa fe enrubestezca, necesitamos leer la palabra para conocer, leer la palabra para ampliar nuestro vocabulario, leer la palabra para mirar los diferentes testimonios de diferentes hombres que no se conocieron, pero que cada uno dio su testimonio y se asevera, porque la palabra dice que toda la palabra es inspirada por Dios para redarguir, para perfeccionar, para enseñar, para instruir, para exhortar, para edificar. Es decir, para formar al hombre, para educar al hombre, para enseñarle al hombre cómo y qué debe de hacer. ¿Y dónde? Ahí es donde cobra la importancia la Escritura, Hebreos 4:12. Y es en ella donde nosotros empezamos a ampliar nuestro vocabulario, a desarrollar esa confianza y a trabar esa amistad de confianza íntima con nuestro Creador. Y allí, en ese momento, empezamos a fluir, toda vez que estamos hablando de oraciones. Porque dice en Apocalipsis que las oraciones son el incienso que se quema en el altar de Dios cuando la Shejinah desciende sobre nosotros. Es el olor fragante. Y ese olor fragante es la conversación. Cada palabra, ese cúmulo de oraciones que le estamos diciendo, y Él sabe si cada palabra es sincera o no. Por lo cual demanda que nosotros seamos honestos consigo mismo. La honestidad consigo mismo es muy importante a la hora de hablar de oración. En Marcos 13:33a, del ese acápite, la primera parte de esa oración dice: estad atentos, velad y orad. Estad atentos, despiertos, enfocados, no adormilados, como cuando Él los llevó, fue al huerto de los olivos y les dijo: oren, que voy a ir a hablar, a comunicarme en un asunto del Padre conmigo. Y los encontró durmiendo y le dijo: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? No pedía de 24 horas, las 24 horas, una de 24 horas. No puedes conversar conmigo y sostener y trabar una conversación importante, un diálogo que los dos tengamos en lo cotidiano. ¿Le cuesta hablar conmigo? ¿No sabe expresarse? Si yo lo conozco o la conozco. ¿Le dificulta decirme, contarme? ¿Se le dificulta a razón de la ausencia de confianza? Tenemos que empezar a mirar qué es aquello que está dificultando la conversación con Dios. Por eso, Él está enseñándole a los discípulos que toda vez que se quiera acercar a hablar con Él, le decimos a la tormenta: enmudece y calla. Está la tormenta en nuestros pensamientos. Enmudece y calla y enfoque su pensamiento. Está la tormenta en nuestro entorno. El celular, el internet, el entretenimiento, el radio, la televisión, el hijo, el vecino, el perro, el gato, lo que sea. Enmudece. Para poder una hora de 24
hablar con su creador, mi creador, y contarle todo lo que atañe, lo que quisiéramos decir a razón de la confianza. La palabra de Dios está destinada a ser guía suyo y mío. Nos va a guiar, es el mejor manual. ¿De quiénes o para quiénes? Para aquellos que desean, anhelan o tienen hambre de conocer la voluntad de Dios y de saber todo aquello que realmente es importante y que atañe a este mundo terrenal. También para conocer todo lo que atañe a la salvación, de cómo adquirirla, cómo desarrollarla y cómo apropiarme de ella. Y todas estas cosas están envueltas, están implícitas en ese gran misterio del Evangelio. Por lo cual es necesario que nosotros leamos esa guía, la palabra, de la mano y a la par del Espíritu Santo, así como Él inspiró a estos 66 los autores de estos 66 libros, así nos va a inspirar a nosotros a entender el sentido de cada palabra que está o reposa en esos 66 libros o Biblia, que son importantes para la humanidad y que atañe a todos y a cada uno de los seres humanos. No excluye a nadie porque la palabra no es excluyente, es incluyente. Ahora bien, ¿para qué? Para evitar confusiones y extravíos o equivocaciones. Pero esto solo a aquellos que realmente, que sinceramente buscan una verdad. Por lo cual ella es clara y ella se hace como aquel maná que encontró el pueblo de Israel en su correría, en su trasegar 40 años en el desierto, cuando pidieron alimento y en el momento estaban pidiendo y estaban en su pensamiento desviándose hacia el lugar donde estuvieron esclavos por más de 400 años, donde les sometían, les golpeaban hasta morir y les daban jornadas exhaustivas por temor a que ese pueblo se proliferara y entonces en número de personas se acrecentaran en comparación a las de ellos. Y allí Dios le proveyó maná del cielo, un alimento preparado por la mano de Dios, la palabra de Dios. La mano de Dios es Cristo. Maná del cielo, dice que era tan delicado y tan suave que cualquier paladar lo digería, lo absorbía inmediatamente el cuerpo, nutriendo el alma y el cuerpo. Hoy ese maná es la palabra de Dios. Y ese alimento nos es revelado de manera clara, de manera que nosotros podemos saber qué fue o qué intención tenía Dios cuando dijo eso, o qué pensamiento había en Él cuando expresó ello, y qué espera que nosotros hagamos. Ese es el sentido de la palabra. Nosotros pues lo que debemos hacer es estudiarla, pero de modo sincero, dispuesto, ávido de conocimiento, ávido de aprender todo, como esa esponja, y atrapar todo lo que nos está enseñando. Entonces nuestra mente captura fácil, porque ella genera diferentes desvíos y empieza a trabajar en una cantidad de pensamiento, del procesamiento del pensamiento, y entonces extrae ese misterio y lo hace evidente y entendible, digerible a nuestra manera de razonar, por lo cual lo debemos entender fácilmente. Si la escuchamos, entonces necesitamos que nuestro oír no sea solamente oír cualquier cantidad de discurso o de palabras, a veces molestas, a veces tediosas y demás, sino que cada palabra que se expresa le vamos a dar el sentido, es decir, aprendemos a escuchar. ¿Por qué? Porque ese mensaje entró esta concha acústica
Y entonces entró en representación a nuestro pensamiento en el laboratorio de las ideas, representó con facilidad, porque lo entiende, lo comprende, lo ha rumiado una y otra vez, lo ha rumiado una y otra vez, es selak en hebreo. Interioriza, reflexiona en la palabra y la comprende. Escuchó bien la palabra. Nosotros pues, Dios nos ha dado ese espíritu de oración. El Espíritu Santo dice que Él nos ayuda a interceder con gemidos indecibles. Él nos ayuda a nosotros toda vez que vamos a conversar con nuestro Creador y nos va a guiar y nos va a orientar en aquellas áreas que son álgidas para nosotros, en debilidades, etc. Y vamos a estar conscientes de que es aquello que necesitamos y aquello que nos hace falta. ¿Qué debemos trabajar arduamente? Enfocarnos y trabajar detalladamente y minuciosamente. Así que las distracciones allí no habrá cabida. Pero cuando nosotros no hemos preparado una conversación, empieza nuestra mente a divagar. Y como ella escapa fácilmente, ella genera rutas de escape, entonces fácilmente nos lleva a situaciones diferentes, a circunstancias diferentes, a lugares diferentes. Están en el cuerpo, ahí, pero la mente está divagando en diferentes lugares. Hay un espíritu de tribulación, hay un gran impedimento a la hora de la conversación con Dios. ¿Por qué? Número uno, no estamos claros en lo que estamos conversando, estamos distraídos. Símil, cuando estamos en nuestro claustro, estudiando alguna materia o alguna carrera, y estamos allí, nuestro cuerpo está presente, pero es tedioso aquello que está allí porque no lo comprendemos, y como no lo comprendemos genera apatía, genera malestar, genera cansancio, genera sueño. Entonces, esa detención de la oración se da en áreas de que lo que está allí yo no lo entiendo, no lo comprendo, lo cual me genera apatía, sueño, cansancio, malestar, y no le encuentro interés, no es interesante. Y si no es interesante, estoy ofendiendo a Dios, porque Él es mi creador y yo soy su creación, su criatura. También puede ser de que no entendí, no tengo interés por lo que se está diciendo, o no estoy dispuesto a cambiar o no me conviene, o no estoy dispuesto a ser sincero. Tenemos que hacer una reflexión y ser honestos consigo mismo, para saber cuál es esa falencia a la hora de orar. Somos la cultura genera también esta detención en la oración, porque culturalmente las personas hoy en día con todo esto de redes sociales, el celular, etcétera, entonces no nos queremos desprender de las redes sociales, no nos queremos desprender de aquel mundo que está globalizado, y sí estamos dispuestos a veces y sacrificamos nuestras familias, nuestros hogares y demás en atención a todo esto. Tenemos que saber acallar aquellas cosas. Las redes sociales son importantes, nos han hecho su aporte importantísimo a la hora de eliminar fronteras, acortar distancias, eliminar todo ese problema cultural que a veces hay, etc. Pero debemos saber usarlas, hacer buen uso, debido uso, apropiado uso de ellas. También no tenemos esa conciencia de qué es lo prevalente. Porque a veces somos muy dados a vivir de las apariencias y vender una imagen, tallar y forjar una imagen como hacemos un avatar. Vendemos una imagen que no es y nada tiene que ver con nuestra personalidad. Porque queremos descrestar quizás a otro o queremos vender una imagen idónea porque nos hemos enseñado y nos hemos acostumbrado a mentir, a ser hipócritas. Esas canchas que el enemigo ha ganado porque ha mantenido entretenido al ser humano en razón de estar persiguiendo vanidad, belleza, poder, fama, prestigio, dinero, etc., lo ha mantenido ocupado y allí lo mantiene esclavizado y no le permite mirar más allá de su nariz. Reflexionar en todas y en cada una de estas situaciones es muy importante. Toda vez
que nosotros somos esa suká, aquella tienda portátil de 4 estaquitas, las 2 manos, los 2 pies, donde tenemos nosotros provisionalmente ese encuentro con Dios cada vez que nos apartamos esa hora que toma el Mesías. ¿No habéis podido conmigo apartar una hora? Dijo, mi casa es casa de oración, casa de conversación, casa de comunión con Dios. Sin embargo, muchos nos cuesta, nos dificulta comunicarnos, decir, expresar. A veces, cuando estamos con Dios, empezamos como si estuviéramos meditando. No, nada de eso es oración. Para eso se nos dio esa magistral caja, boca, dotada de toda la herramienta para poder expresar nuestro pensamiento y nuestro sentir y podernos comunicar con Él, no así a los animales. Y para no confundirnos y no extraviarnos con facilidad y desatendernos en atención a que somos muy dados a generar burbujas de escape y creamos mundos en nuestra mente. Estamos en cuerpo presente, pero podemos estar en otros lugares haciendo cosas diferentes. Hemos aprendido a desarrollar esto. No sé si ustedes han visto por ahí una película de dibujos animados íntimamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos aquellas bahías para escapar de ciertas circunstancias o situaciones, lo que hacemos es mentirnos. Porque empezamos a fantasear, empezamos a idealizar, empezamos a vivir una vida virtual. Pero nosotros somos reales. Materialmente existimos en esta tierra y somos emocionales, por lo cual debemos de prepararnos a enfrentar, a capotear y a sortear las diferentes circunstancias o situaciones, por difícil que a veces parezcan. Todo hace su aporte. A veces nos llenamos de motivos y motivos respecto a personas. Es que esa persona... No, esas personas son sujetos de paciencia y sujetos de aprendizaje. Nos van a enseñar algo. Quizá a no confiar, a confiar. Nos van a enseñar algo del conocimiento que ellos tienen. Todos ellos han hecho su aporte en cada uno de nosotros. Y los bendecimos por ellos. Y bendecimos su aporte. Lo valoramos, lo respetamos y lo tomamos. Porque nos apropiamos de ese conocimiento. Ahora bien, la mente humana, no, si bien es cierto, puede pensar en diversas cosas, no es menos cierto que cuando nosotros la ordenamos, solo se enfoca en una. Puede llegar una lluvia de ideas, pero al enfocarse, una es la que va a estar. Es por ello que lo relevante a la hora de estar nosotros hablando de la conversación que tenemos con Dios, pues vamos a traer lo relevante que es esa conversación en ese momento, tiempo, modo y lugar, y nos vamos a enfocar en Él. Y vamos a pensar qué es lo que vamos a hablar y de qué manera vamos a hablar, cómo lo vamos a expresar. La atención es muy relevante dado que estando atentos, estando enfocados, estando preparados, el Espíritu Santo hará en nosotros de que es aquello que necesitamos. Y vamos a estar claros, lejos de toda distracción, y sabemos cuáles van a ser aquellas peticiones. Cuando nosotros conversamos, entramos en un proceso de adoración, agradecemos, saludamos, reverenciamos, porque es que estamos frente al Creador. Entonces esa conversación va a tener varios momentos importantes, como cuando nosotros estamos presentando peticiones frente a aquellos tribunales. En el caso del derecho, tienen diversas partes esa petición. En una vamos a saludar, vamos a mostrar nuestro respeto, vamos a identificarnos, vamos a decir qué es aquello que pedimos, lo vamos a fundamentar, vamos a citar la palabra que es citar la ley o el derecho, el fundamento de derecho lo diríamos nosotros, y así vamos a motivar. Y vamos a pedir, no como para cumplir nuestros deleites y deseos, que mientras estamos en este cuerpo terrenal siempre nos gusta lo que es perjudicial. Ejemplo. Si es una persona diabética, ¿qué le gusta? Los dulces. ¿Y qué pasa con los dulces? Bueno,
Si estamos hablando desde la esfera espiritual, entonces lo que vamos a pedir son aquellas cosas, la casa, el carro, la beca, bueno, yo no sé qué más, todas las cosas que ustedes deseen. Todo eso Dios lo da, todo eso Dios lo provee, todo eso Dios lo entrega. Pero el que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia. Es Cristo, la justicia personificada. Busque todo lo que atañe a Él, a su ejemplo, al calco, al mapa, al trazo que deja de lo que debe hacer un hombre o una mujer en este mundo terrenal. Y ahí sí, lo demás es añadirlo porque Dios lo conoce todo y sabe de qué necesitamos. Y nosotros lo pedimos y Él nos lo entrega automáticamente. Pero en lo que tenemos que estar enfocados, que nos cuesta, que se dificulta, es en lo espiritual. En el comportamiento, en el pensamiento, en las acciones, las actitudes con C y con P que nosotros tenemos frente a Dios. Es así como nosotros debemos de pensar. Inicialmente, ¿qué es aquello que requiero? Que el Señor me ayude a cambiar en el carácter, en la manera de pensar o de sentir, las acciones. Cotidianamente somos muy dados a los hierros. En razón de que nuestra naturaleza caída. Entonces solamente pensamos en lo banal. Banal es aquello que es perecedero, es decir, lo terrenal. Ustedes van a ver a todas aquellas personas que hayan perdido sus familiares o parientes, todos los sueños y la cantidad de anhelos y proyectos que estas personas tenían y cuántas no pudieron realizar y se quedaron en proyectos, en pensamiento, porque dejaron a un lado a Dios y se dedicaron solamente a construir para un mundo terrenal. Construir lo terrenal a la hora de cumplir el rol en este mundo, todo queda acá, nada se lleva de lo que está acá. Porque nosotros, esta es una etapa de nuestra vida y es una fracción del tiempo muy corto, Génesis 6:3, 120 años en la máxima. Y siendo tan corto y como estamos tan distraídos, el tiempo se nos pasa y no nos damos cuenta que ahora nos envejecemos. Entonces llega el momento en que lo llaman a cuenta y no hizo nada. ¿Por qué? Porque se distrajo. ¿En qué se distrajo? En hacer dinero, en construir fama, en tantas bobadas que no tienen sentido. Pero no edificó su persona, no construyó su carácter, no levantó sobre la fe, no buscó la elevación de su espíritu, el crecimiento de su alma, en fin, todas esas cosas. Tenemos que reprender aquellos tiempos y aquellos momentos de tormenta, de caos, de turbulencia, etc. Y poner atención a lo que es verdaderamente relevante. Ese artesano, ese maestro, dice en Jeremías 18, que Él es ese maestro y ese artesano y nosotros frente a Él, la masa de barro y la vasija que Él erige. Y dice que si una vez Él está levantando esa vasija declina o se cae, Él vuelve y rehace esa vasija en otra. Diciendo que muchos son los humanos que van a pasar sobre la rueda sobre la que gira esa arcilla, es la ruleta de la vida. A uno le gira 100, 20, 30 meses en el tiempo. Y estamos distraídos porque nos fijamos en lo trivial, en lo banal. No estamos dejándonos llevar por el boom de los distractores. Algunos buscan un compañero o compañera sentimental que reúna los requisitos de que se está diciendo en el momento que es ese prototipo ideal, cuando realmente todas y cada una de las personas, todas las personas que estamos dentro de este mundo terrenal, es el diseño y el anhelo del sueño de nuestro cónyuge, si es un hombre o una mujer a quien vaya dirigido este género, lo decide cada uno el mensaje, y pensamos que todos tenemos el mismo gusto. Esto no es así. Ustedes van a poder hacer un esquema para un peso y un contrapeso. Miren los gustos en cuestión de tendencias de vestimenta. Miren en cuestión de aquellos aspectos, gustos y dislikes de cada persona, y todos varían del cielo a la tierra. Entonces no podemos estandarizar.
A veces nos enfocamos y nos dejamos llevar por trivialidad y en la tontina, ese espíritu de estupor, entonces hace que cometamos cierros y veamos ideales o idealicemos donde no hay nada. Ahora bien, dicho esto, podemos decir que también hay otro histriónico. Casi siempre el ser humano, más que todo, cuando estamos hablando del dogma de la fe, vemos a muchos hombres y a muchas mujeres, a todos le echan la culpa a Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo, el antagónico. Bueno, no todo es culpa de él. La mayoría de las cosas, las circunstancias o las situaciones son culpa nuestra, de la persona. Es la persona la que erige esos errores. Es la persona que no se hace responsable de sus actos. Nosotros pues tenemos cuota de responsabilidad. Si es nuestra carne, la callamos y le decimos, no señor. Pero si es el enemigo, sabemos que él usa muchos distractores y que él es ávido, pues es un ángel que es caído, por eso está en la tierra. En Génesis 3, ustedes con más tiempo van a leer todo el capítulo, se van a dar cuenta que él fue enviado con el hombre a la tierra. Y en Apocalipsis 12:9. Y entonces empezamos, y en Lucas 10:18. Entonces vemos nosotros cómo tenemos que estar enfocados y tenemos que estar concentrados y ser responsables. Si nosotros cometemos el hecho, entonces vamos a trabajar en esos hierros, en esas debilidades o defectos, y vamos a trabajar en atención a soltar lo que se va a soltar y empezar a trabajar y a formarnos en debida forma. Ahora bien, él va a usar muchos distractores, pues va a hacer uso del pensamiento. Él puede enviar esos dardos. Nosotros lo vemos también en Génesis 3, como Eva es la humanidad en ambos géneros, pues la mujer es representación de la humanidad en ambos géneros, valga la redundancia. Y vemos cómo esta mujer se distrajo y él la distrajo generando duda. Muchas veces nosotros llegamos a la oración y la detenemos porque empieza la duda, ese dardo de duda empieza, y ese timbre y ese cerceno a molestar, y entonces no nos deja concentrar y no nos deja enfocar. Él es ávido en saber cómo desviar la atención a través de la duda. Y tenemos el ejemplo, ya lo citamos. Pero también en malestares, en hacer que nosotros perdamos el hilo de la conversación en cuestión de segundos y entonces nos cerramos la idea principal toda vez que estamos hablando con Dios. En un segundo el timbre y ya nos desviamos de aquello y dejamos de lado. Entonces esas oraciones no van a crecer. ¿Por qué? Porque quedaron a media, no se dijeron. Y dice, pedid y se os dará, buscad de allá, llamad y se os abrirá. Otra razón por la cual detenemos la conversación, eso le sucedió a Caín y eso le sucedió a Esaú y también a Adán, el pecado acobarda. Entonces no podemos llegar mirando porque el pecado va a ser un óbice, un obstáculo muy grande. Cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue esconderse. Él no quería saber de la presencia de Dios, venía con una conversación muy nutrida, muy fluida, pero una vez cae, entonces se esconden. Y empieza Dios a llamarlos, no porque no supiera dónde estaban, sino les está dando momento de hacerse responsable y decir, Señor, heme aquí, me equivoqué y qué pena. Estaba escondido porque fallé. Y eso lo hace comúnmente el ser humano, lo cual es importante saber que el Mesías nos lo enseña en Mateo 6, y nos vamos del 9 al 13, vamos a ver que hay una parte que dice, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir? Nos ponemos a la par si tenemos algo contra alguien, estamos enojados, molestos, qué sé yo, y lo ponemos a par, entramos reposados, calmos, para poder decir, y yo también he pecado, perdóname, te fallé, no merecías, pero aquí estoy, haciéndome responsable, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el puente de comunidad, de comunión con Dios, y entonces ahí empezamos a golpear esa puerta para que sea abierta hacia nosotros. El perdón es algo
importante, toda vez que la mente no puede dar divagar ni dar vueltas, ni hay algo que lo acuse, como lo dicen Job 1, Job 2, que el enemigo siempre va a estar dardeando y acusando al ser humano. Pero, si usted le tiene de todo, pues que se va a quejar, pero si usted le quita, no, él tiene familia, hijos, no, pues, a ver. Pero nosotros somos los dados y entregados a callar nuestros pensamientos, nuestra ansiedad. Marta, Marta, cansada, fatigada con los quehaceres del hogar, suelte todos esos pianos que tenga que soltar para que entre concentrado, sabiendo qué quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, para qué lo quiere, qué va a pedir, etc. Esa es la manera de no permitirle a la mente que genere escapes, sino que se enfoque. Ahora bien, estar vigilantes, no sentir culpa, estar atentos, estar dispuestos. Esa disposición tiene que ver con el agendamiento. Tenemos una agenda y el tiempo que le apartamos a Dios, ese es de Él. Entonces ahí no estamos apretados con nuestra agenda porque ya se apartó, somos ordenados. Dios es un Dios de orden, luego nosotros somos parecidos, no iguales, somos personas ordenadas. Bien, dicho esto, esa es la manera de regular emocionalmente todos esos embelezamientos o embelecos o distractores o desvíos, como ustedes le quieren llamar, aquello que detiene la oración, que estanca la oración, aquello que no deja pelechar esa oración. ¿Por qué? Porque estamos arrancando. Por allá se nos habla de la cizaña y el trigo. Esa sería la cizaña, la distracción, esa desviación, ese embeleco, etc. Pero si lo arrancamos, entonces va a quedar el trigo, la palabra, el alimento sólido, formado, conceptualizado, lo cual nos da esa facilidad para aprender a desarrollar ese pensamiento. A veces, aquellas distracciones pueden ser externos o internos. Externos, el entorno, el timbre, el radio, el televisor, el mensaje, el internet, el juego, el pasatiempo, etc. O a veces puede ser interno, un pensamiento, un enojo, una frustración, etc. O un sentir. Y puede ser voluntario o puede ser involuntario. El estar atento hace que fácilmente reconozcamos. ¿Qué vamos a reconocer? ¿Qué o cuál es la fuente de esa distracción? Si la reconocemos rápidamente solucionamos. Porque creada la norma, creada la maña. Si detectamos fácilmente, vamos a conducir ese conocimiento a erradicar esa falencia. Y en tiempo real vamos nosotros a arreglar o solucionar con aquella información que tenemos ese agravio, defecto, falla, obstáculo que detiene nuestra oración. ¿Qué va a ser ese óbice o ese estorbo? Aquello que nosotros pretendemos y buscamos a través de nuestra conversación. Todos los días nosotros llegamos frente a nuestro compañero o cónyuge con una información diferente de las actividades del giro habitual de lo que hacemos. Lo primero que se me llega a la mente, cómo te fue en el trabajo, los hijos, cómo te fue con los vecinos, etc. No sé qué harán o qué realizarán. Cada uno mira cuáles son esos distractores, ¿verdad? Aprendernos a conducir de manera seria, pero también de manera sencilla y de manera humilde. Nosotros no podemos llegar con altanería, con orgullo, no, llegamos con reverencia. La mujer que llegó a los pies de Cristo, María Magdalena o Miriam de Migdala, esa mujer llegó a los pies de Cristo y ¿qué derramó? Un perfume de alabastro, la oración, la adoración, la exaltación. Cuando nosotros estamos hablando de exaltar, alabar y adorar, es rendirse frente a los atributos de aquel que nos ha embelezado y nos ha enamorado, que nos ha conquistado durante el periodo del conocimiento, desde el momento en que sabemos de él hasta la fecha. Y seguirá conquistándonos porque es un amor latente que está en permanente crecimiento, exponencialmente crece cada día.
en atención a todo lo que vamos aprendiendo de Él, a todo lo que vamos descubriendo, en atención a que Él va sorteando las diferentes cosas que nosotros cotidiano tenemos esas batallas. Dice por allá en Efesios 6:12 que nuestras batallas son espirituales. No son hombre contra hombre, una confrontación hombre a hombre, no. Es una confrontación humana contra cosas espirituales. Y en Efesios dice que son principados, potestades, gobernadores, o sea, gobiernos y huestes de maldad en lugares celestes. Nosotros tenemos pues que no desviarnos, ni voluntaria ni involuntaria, y quitar todas aquellas distracciones internas o externas, visuales o audibles. ¿Para qué? Pensamientos o sentimientos. ¿Para qué? Para poder nosotros fluir dentro de la conversación de manera cómoda, estar cómodo frente a Dios, estar en confianza con Él, sabiendo que todo lo que vamos a conversar tiene una respuesta. Segunda de Timoteo 2:4 dice lo siguiente en el ítem: ningún soldado al servicio activo. ¿Cómo así? Soldado. Todo gobierno tiene su pie de fuerza militar. Y todo militar de ese gobierno, en ese estado, en atención a la ciudadanía y a esos derechos y a esos deberes que es prestar servicio a su nación de manera fiel, de manera firme, de manera subordinada. Ahí está ese soldado. Y ese soldado va a ser adiestrado en ese campo. Va a tener ese ejercicio de todo el desarrollo de entrenamiento para táctica y fáctica, que lo va a hacer un buen soldado activo. Por eso dice ahí, ningún soldado activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Es decir, se embeleza en lo del mundo. ¿Por qué? Porque es blanco fácil del enemigo. Tiene que estar concentrado, enfocado y atento al mínimo movimiento, responde. Como el niño cuando Cristo lo llamó, le dijo al niño, venga, y el niño automáticamente respondió y él le dijo, se tienen que volver como un niño para que entren al reino de los cielos. La respuesta ipso facto. Ahora bien, ese enredarse en los negocios de la vida diaria es no embelezarse, no atontarse, no aletargarse, es decir, liberarse de ese espíritu de estupor o adormilamiento o anestesiamiento, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado, Jesucristo, Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender y vamos a aprender. Nos vamos a 1 Corintios 7:35, reza lo siguiente en el ítem. Esto digo para vuestro beneficio propio. Ya está hablando de intereses personales. Entonces, esto le digo para el beneficio propio de cada uno. No para ponernos restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar una constante devoción a Dios. Cuando estamos hablando de esa devoción, estamos haciendo referencia a ese fervor, a ese celo de Dios. Y ahí es donde la oración progresa, cuando nos enfocamos. Luego, el fenómeno de la distracción o fenómeno del déficit de atención, el objeto principal que el enemigo esgrime a la hora de usar esto, bien sea por que nosotros lo anidamos a razón de nuestro estar en este cuerpo terrenal, o porque él en dardo lo incite a la persona, es en atención a que nosotros nos hemos distraído o embelesado y le hemos dado cabida, de alguna manera, ya sea voluntario o involuntariamente, y nosotros debemos aprender a no permitirle al enemigo que arruine nuestra atención y nuestra relación y nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Debemos enfrentar diferentes batallas en cualquiera de las áreas: sentimental, laboral, afectiva, familiar, religiosa, social, política. Y debemos aprender a esgrimir y a combatir cada una de esas distracciones.
Si nosotros descubrimos qué es aquello que ayuda a que nosotros nos mantengamos desconcentrados o que sirve de distracción usada por el enemigo en nuestra conversación íntima con Dios, aprendemos a evitar el desenfoque. Andar sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Una invitación a aprovechar el tiempo porque es corto, es efímero, como lo dice Eclesiastés 3:1. Enseñando a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón la sabiduría. Si tenemos claridad en cuán efímeros somos, aprendemos a ser sabios, a tener el valor del tiempo, la importancia del tiempo, y entonces eso nos hace hábiles y no tropezamos fácilmente en cuestiones o enredos de la vida diaria en las mismas palabras que cita la Escritura. Y somos personas crédulas, esforzadas, aprendemos a regir nuestra vida, a dominar nuestros pensamientos, y cuando lo hacemos, entonces tenemos nosotros el control. Luego, ni la trama, ni los lazos, ni las redes que el adversario quiera anclarnos a él a razón de las tinieblas o de la ignorancia, en razón de la indolencia o la desatención, en razón a el entretenimiento, no fluirá. Porque ya nosotros hemos aprendido a manejar hábilmente toda la herramienta que Dios nos otorga en modo de atención. El cansancio, el sueño, esas cosas debemos de tenerla clara. Y entonces, cada vez que vamos a entrar en esa hora que nosotros le entregamos a nuestro Creador, vamos a estar descansados. Hemos tomado por ahí un receso de unos 15 minutos, descansados, entramos a conversar con Él para saber de qué vamos a hablar. Luego, de este modo no nos podrá cegar el entendimiento, ni desviar nuestros pensamientos, ni ponernos pereza, ni ponernos apatía, ni nada de esas cosas, porque ya las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, no van a poder ahogar la palabra, como lo dice Mateo 13:22, sino que vamos a estar concentrados y enfocados en aquello que queremos y sabemos que queremos, cómo lo queremos, dónde, para qué, etc. Hoy en día debemos nosotros aprender que la duda también es un óbice en cuanto a aquella conversación, porque la desconfianza no permite la fluidez de la conversación, ahoga todo buen diálogo. Donde no hay confianza no hay diálogo, donde no hay confianza no puede fluir, porque la comodidad se da en razón a que yo me sienta o no cómodo en aquello que voy a hablar. O también la indiferencia. A veces la indiferencia impide que Dios obre en la vida de una persona. No sé cuál sea la situación, la razón o la circunstancia por la cual se le dificulte orar, o que le es impedimento a su oración en cuanto al fluir. Pueden haber muchas inferencias o muchos quizás, y muchas justificaciones, pero nada que sea desatención, indiferencia, desconfianza, tedio, apatía y demás permite que la oración fluya y que esa oración se eleve como olor fragante. Porque recuerden ustedes que en Apocalipsis se nos habla que las oraciones de los justos son el incienso. Aquella perfume que María Magdalena derramó a los pies de Cristo es la adoración, es la oración de la persona. Es derramar su ser, frente a su Señor. Y es decirle que lo reconoce, es darle el lugar de privilegio, es darle y reconocerle como Señor, dueño y amo de nuestra vida, para que rija cada uno de nuestros actos. Por lo cual, toda vez que nosotros vamos a hablar, no necesitamos creatividad, no necesitamos sino ser nosotros, ser sinceros, ser honestos, ser sencillos, ser eficientes a la hora de hablar. Y nosotros podemos hablar de este modo de la eficacia de nuestra oración, porque hemos consolidado toda relación que se traba con alguien, se fortalece o se consolida a través de la conversación y el buen diálogo,
que permite el conocimiento de la otra persona en cuanto a sus sentires o sus pensares o sus expectativas, porque nos acerca lo más a esa otra persona exógena a nosotros, qué quiere, cómo quiere y demás. Conocerlo, surge pues todo este efecto. En Deuteronomio 6, 5, 9 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el mayor mandamiento. Y amarlo no es otra cosa que fortalecer y trabajar esa amistad, ese vínculo de afecto, de confianza, de amor, siempre con Él. En Mateo 6:33 nos habla el Mesías y nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. En Efesios 5, 15 y 17 reza lo siguiente: mirad pues con diligencia, acuciosamente. Es decir, una invitación clara a ser activos, rápidos, pronto, prestar con presteza oídos a Dios, esa disposición, no como necios, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El aprovechamiento del tiempo es muy importante toda vez que nosotros estamos hablando de nuestra relación con Dios y también en nuestras relaciones interpersonales. Una manera de no crecer es una manera de esconderse y de ignorar todo lo que Dios es y conoce de nosotros. Si nosotros sabemos todo esto que hemos hablado en este fragmento, podemos hablar de comunicación con Dios porque fácilmente vamos a poder conversar con Él y trabajar una oración. Oración no es recitar. Oración es conversar, darse a conocer, ser generoso en darse a conocer. ¿A Dios no nos conoce? No, a nosotros mismos. Conocernos a sí mismo y permitirnos a nosotros que nos demos a conocer a Dios tal cual somos, sin apariencias. Cierro con esto. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus preceptos, sus mandatos o misbot, no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria del que ha vencido, nuestra fe. Así que esta es la invitación, espero haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Damos gracias a Dios para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te honramos, te glorificamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas como alumnos tuyos. Deseamos cada día aprender, pero llevar a la práctica para ser testimonios de aquel libro abierto del cual cualquier persona puede acercarse y ver toda la grandeza, todo el amor, la misericordia, todos aquellos milagros, todas aquellas transformaciones que has hecho en cada uno de nosotros, porque eso es lo que somos. Así lo dijo el apóstol Pablo: libros abiertos de aquellos que no se han acercado a ti, porque podemos dar un buen testimonio y hablamos bien de ti como hijos. Te damos gracias, Señor. Bendice a las naciones. Oro por Israel, oro por por Rusia, por Ucrania, por todos aquellos países que están en guerra, Señor, porque tú lo has dicho, Señor, en Efesios 6:12, que nuestra pelea no son confrontación de hombres con hombres por cosas terrenales, perecederas y pasajeras, además de triviales y banales, Señor, sino que nuestra batalla es contra aquellas cosas espirituales que realmente trascienden de este mundo terrenal al mundo espiritual, a ese mundo venidero. Enséñanos a andar y amarnos, a ser personas calmas, a ser personas tolerantes, pacientes, respetuosas y demás, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das en el ámbito de la esfera terrenal, pero también de la esfera espiritual, porque nosotros debemos de pulir, Señor, nuestra manera de pensar y de sentir. Nuestra alma está siendo formada, tallada, forjada por el Maestro de Maestros, y te agradecemos. Nos abandonamos en tus manos, Señor, para que tú hagas de nosotros esa mejor versión nuestra. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. A Mari, a Álvaro, a Manuel, a Jamie, a Ginette, a todos y a cada uno les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Padre Celestial.
y que mediante el poder, la manifestación de su Santo Espíritu, ustedes cada día se adentren dentro de las Escrituras para conquistar ese maravilloso mundo. Un feliz día para todos.